¿Qué está pasando, mi gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal apologético. Mi nombre es Billy Morales y hoy voy a hacer algo que nunca he hecho en mi vida. Así que no me critiquen si no me queda como que muy cool o muy bien, muy chévere, lo que sea. Es la primera vez que hago una video reacción a un video. Y lo hago, ¿verdad? Porque primeramente el tema me encanta. Me encanta lo que es filosofar, ¿verdad? De estos temas de la religión, de Dios, de la Biblia, lo que sea. Y me fascina. ¿Y qué pasa? Yo soy muy ignorante en ¿verdad? Lo que sería el rap, ¿verdad? El reggaetón o lo que sea, música urbana en República Dominicana. Y esta video reacción es para, ¿verdad? Un video que se llama Los Dos Olivos de Énfasis y Wilmer Roberts, los cuales yo nunca había escuchado. Eh, pero me lo enviaron por DM en Instagram. Perdóname, me enviaron la respuesta que hizo Rubinsky para este video, lo cual quedó durísima. Les recomiendo, mano, vayan a ver esa respuesta de Rubinsky, fue súper dura. Pero de igual manera, por eso fue que llegué a este video y decidí hacer mi propia reacción, ¿verdad? Porque yo creo nuevamente que Rubinsky hizo tremendo trabajo, pero igual hay que ser bastante honesto que no creo que haya suficiente espacio en una canción para poder filosofar profundamente sobre el tema, ¿no? Y yo creo que ambos videos están bien duros, ¿verdad? El video como tal dura unos 8 minutos. Los primeros minuto y medio, por ahí más o menos, pues están hablando de otro tema, que lo cual quedó bien interesante porque cuando brinca de tema a tema, ellos empiezan diciendo que ahora van realmente al tema real, que lo primero fue una distracción, lo cual para mí fue bien, bien ingenuo y para, ¿verdad? Para que no me crucifiquen. Para mí el talento está súper duro, o sea, súper brutal, la creatividad en que hicieron el video. Hay un montón de cosas en las cuales estoy en desacuerdo y por eso es que estoy haciendo la reacción. Pero, ¿verdad? Antes de empezar, creo que el problema que presentan, por lo menos en el video, por lo menos lo que estoy percibiendo, es un problema real que hay en la iglesia donde se juzga demasiado. No, perdóname, no se juzga como tal, sino en la parte de la condenación a la gente, ¿verdad? Y mandan a todo el mundo para el infierno. Obviamente no todas las iglesias hacen eso, no todos los cristianos hacen eso, pero sí hay un grupo de personas que son enfáticas, que están mandando a la gente para el infierno y por eso es que yo creo que también sale este video. La cosa es bien interesante, ¿verdad? Me encantó un montón ambas partes, tanto de Énfasis como Wilmer, porque creo que presentan temáticas y problemas que creo que el creyente no debería ser ajeno a esto. Creo que nosotros como iglesia deberíamos ser una iglesia que razonamos y, ¿verdad? Lo que dice la palabra en 1 Pedro 3:15, ¿verdad? Siempre estar preparado para dar una defensa, un argumento, una respuesta, ¿verdad? Ante las preguntas de fe, ¿verdad? Las preguntas que vienen sobre nuestra esperanza de fe. Y es lo que voy a estar intentando hacer, ¿verdad? En este video me encantaría poder filosofar con Énfasis, Wilmer y Rubinsky. Escuché a Énfasis hablar en un podcast que estaba Rubinsky, estaba Félix y súper brutal. Me encantó mucho la conversación que tenían. Me encantaría algún día poder filosofar con ellos. Nuevamente porque me encanta este tema, ¿no? So, vamos a empezar. ¿Cómo es que yo manejo bien esto? ¿Dónde está el botón de play? So, vamos allá. Traemos un mensaje para todo el mundo y para ello necesitamos su atención. Está bien duro. Acomódense, que ahora es que esto va a comenzar. Adelante, ¿verdad? Vemos ese escenario, esa escena de que está el abogado, el juez, vemos la cruz, y ya de primera, ¿no? De primera tú tienes esa impresión como que, ok, pues van a hablar del juicio, obviamente, ¿verdad? Eso es lo que uno percibe. Ok, mi nombre es Y ahí Wilmer estamos, Robert, nieto de Doña el Juana, evangélico. criado en el núcleo de una familia cristiana, devoto como otras personas, pero empecé a cuestionar la Biblia cuando me dijeron que no se cuestiona y entendí que no entendía nada, que eran palabras de liberación que mantenían mis creencias encerradas, pues acompañadas en regocijo suenan bien sus prédicas, pero estando solo encontraba tantas faltas de lógica. Durísimo. Está durísimo, ¿verdad? El talento está brutal y como el palabreo que tiene está exagerado. Y esto es un problema bien serio. Es un problema que tengamos personas que tengan dudas, preguntas y no sepan o no tengan esa no capacidad, que no tengan el espacio donde hacer las preguntas, ¿verdad? Yo, y siempre lo he dicho a ustedes, para mí el problema nunca ha sido y nunca será la duda o la pregunta, sino nuestra actitud ante la pregunta, porque yo creo que cuando llega la duda, con una buena actitud, ¿verdad? Vamos a ser impulsados a encontrar esa verdad, a poder salir de la duda, ¿no? Ahora, algo
que creo que es bien importante, ¿verdad? Decirlo aquí bien claro. Proverbios te dice que el primero que habla en corte parece tener razón hasta que comienza el cuestionamiento, ¿verdad? Hasta que comienza el interrogatorio. ¿Y qué pasa? Cuando él viene, ¿verdad? Menciona estas barras, es como si no pudiéramos realmente hacer cuestionamientos sobre la Biblia, o, ¿verdad? En esta parte está hablando del evangélico, cuestionamientos sobre Dios, y aunque sea una mala práctica o un mal pensamiento que a veces aún en la misma iglesia está, no significa que sea bíblico eso, ¿verdad? No significa que sea en su esencia. Y yo creo que mucha gente ha caído en el criticar o tratar de anular cierta filosofía, religión o cosmovisión simplemente por el abuso de ella, ¿verdad? Que ciertas personas abusen del ideal o abusen de la filosofía o abusen de la religión, no significa que la religión como tal, la comisión está mal, ¿ok? So, ¿a qué voy? Que existan personas que digan, no, tú no puedes cuestionar a Dios, tú no puedes cuestionar a la Biblia, no significa que sea real que en la esencia del cristianismo tú no puedas hacer esos cuestionamientos, porque tenemos a David que hace cuestionamientos, ¿verdad? Tenemos a Jesús que dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Tenemos a Jesús también que en un momento dado está hablando con Jesús, ¿verdad? En ese momento que comienza a sudar sangre y agua, ¿verdad? Que comienza a decir que Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. So, vemos una interacción ahí que parece que está cuestionando, que parece que está diciendo, no, tu voluntad es esta, no, pero si es posible, sácala, ¿no? So, yo sí creo que es completamente normal el cuestionamiento, es completamente normal las preguntas, y por eso y por eso las personas, especialmente los líderes, deben de prepararse para poder educar y edificar la iglesia en la parte intelectual, porque es normal tener preguntas, es normal tener dudas, ¿no? Así que vamos, seguimos. Miedo de decir que no estaba de acuerdo con alguna regla que esa iglesia a mí me había enseñado, porque el pecado es el camino al fuego eterno, y el simple hecho de no estar de acuerdo con Dios es pecado, es complicado. ¿Será que debía quedarme callado, aceptar lo establecido y guardar la duda en mí? 100, pero entendí que el infierno me habría ganado, pues estaría fingiendo y el fingir es pecado también, así que salí. Durísimo. Nuevamente, hay mucha gente que cree que tener duda es un pecado, que tener duda es un problema. ¿Y qué pasa? Yo soy uno que yo he tenido diferencias con mis pastores y eso debería ser normal. El que yo no esté de acuerdo con algo, ir a la Biblia y decir, mira, no estoy de acuerdo por esto y lo otro. Eso debería ser completamente normal en todas las congregaciones, en todas las religiones. El tú poder tener la capacidad de entrar en un diálogo intelectual debería ser normal. Yo lo que recomiendo es que, y creo que ese sería el gran problema, dado a que la gente no lee y no se educa realmente en lo que cree, todo lo toman por hecho o sentado por lo que escuchan de sus pastores o sus líderes y dan por sentado. Cuando comenzamos a cuestionar, lamentablemente mucha gente se ha cerrado. Ahora, si tú estás en una congregación, en una comunidad de fe o lo que sea, que no se te permite el cuestionamiento, pues entonces yo comenzaría a analizar ese lugar en que tú te encuentras, ¿me entiendes? Porque la Biblia no te cierra la boca y no te dice no hables más o cállate la boca, no preguntes. Eso no es lo bíblico, ¿no? La Biblia en verdad nos enseña que sobre el oro y la plata, por encima, ¿verdad? Busquemos la sabiduría, que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Usualmente lo utilizamos, ¿verdad? Que la verdad es Cristo, pero realmente la verdad absoluta, sea como sea, es un tema, ¿verdad? Que ellos hablan aquí. La verdad absoluta y la verdad siempre te va a librar de cualquier mentira que lleves viviendo. Sea una verdad natural, una verdad sobrenatural o lo que sea, siempre la verdad va a quitarte esa ceguera que tú tenías. La Biblia nos llama a buscar la verdad, sea en la filosofía, sea en la ciencia, sea en la arqueología, sea en la historia, ¿no? Toda verdad lleva a conocer la verdad, ¿no? Sí creo que es un serio problema cuando en las comunidades o en los grupos se te priva ¿verdad? El hecho de simplemente hacer tu pregunta, porque tú eres un ser humano y deberías tener derecho a hacer las preguntas que te dé la gana. Y la gente, los líderes deben estar preparados para estas preguntas. Salí de allí cuestionándome en el trayecto, si me descarrié tal vez encontré el camino correcto, porque yo no estoy de acuerdo con tratar de ser perfecto para un juicio donde quien me juzgue, quien creó mi defecto. Ok, hay un problema.
Ok. Bien importante, mano. Y tomando un poquito el tema anterior de lo de cuestionar. Cuando nosotros comparamos las distintas religiones, ¿verdad? Porque un tema que yo veo aquí bien marcado es el pluralismo religioso. Y yo creo que énfasis toca un poquito más fuerte lo que sería este tema y el relativismo. Es bien importante destacar que en el cristianismo sí se te permite hacer preguntas cuando vamos al fundamento. Pero el budismo no es tan así. El hinduismo, de hecho, el hinduismo tú mismo eres Dios, so no veo mucho sentido que cuestionar o que no cuestionar, porque tú eres Dios, o tú tienes autoridad para hacer lo que te dé la gana, ¿verdad? En esa visión panteísta. También tenemos, por ejemplo, en el Islam no se te permite cuestionar lo que sería el profeta. So, cuando comparamos las distintas religiones, yo sí veo una puerta en donde tú puedes cuestionar dentro del cristianismo. Quizás en otras cosmovisiones no se te permite. Ahora, lo próximo que él dijo, hablando sobre... Vamos a darle para atrás porque me envolví. Vamos a darle para atrás, perdóname. Vamos nuevamente. Y el fingir es pecado también, así que salí de allí cuestionándome en el trayecto. Si me descarrió, tal vez encontré el camino correcto. Porque yo no estoy de acuerdo con tratar de ser perfecto para un juicio donde quien me juzgue, quien creó mi defecto. No. Ok, esto es una falacia el decir que dado a que Dios es perfecto, hizo algo imperfecto cuando creó, ¿verdad? Los seres imperfectos, los seres humanos, ese tipo de cosas. Y aquí yo básicamente presentaría la defensa de Alvin Plantinga, ¿no? Que es el libre albedrío. Cuando yo digo que el ser humano es malo o es imperfecto y es imposible, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a juzgar mi imperfección cuando Él fue el que me creó imperfecto? Dios no nos creó de manera imperfecta. Dios nos dio recursos, atributos, pero al tener libre albedrío, recae sobre el ser humano la administración de los recursos que Él tiene. Por ejemplo, Dios nos hizo con fuerzas y nos hizo con manos, ¿no? Pero no fue la intención de Dios que nosotros utilizáramos la fuerza que nos dio y las manos que nos dio para pelear los unos al otro, ¿verdad? Meterle un puño a alguien. So, el decir que Dios me hizo imperfecto, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Me gustaría saber un poquito más de lo que él piensa sobre eso. Pero si Dios nos hace completamente libres, ¿verdad? Que somos seres con libre albedrío, es completamente normal ver el caos y ver tanta imperfección dentro de la tierra, porque simplemente somos seres libres, mal utilizando lo que se nos ha dado, que tenemos toda la potestad de hacerlo, porque somos seres libres, ¿no? So, ¿es culpa de Dios? No, para nada. Y mucha gente puede argumentar el hecho de que, bueno, ¿y por qué Dios entonces no hizo un mundo en el cual no pudiéramos elegir otra cosa más que el bien? Pues entonces realmente no fuéramos libres, ¿verdad? Y esto lo habla Ravi Zacarías, que el único mundo posible donde el amor sea algo real es en un mundo donde seres existan con la capacidad de toma de decisiones libres. Pero para que eso sea real, entonces el individuo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener la opción de elegir algo positivo o algo negativo, ¿ok? So, ese argumento de que, bueno, ¿y por qué Dios no lo creó todo sin maldad o lo que sea? Aunque la maldad es en esencia algo, y tengo un video explicando, ¿verdad?, de dónde proviene el mal. No es lógico tú pensar en un mundo donde seamos seres completamente libres y no podamos elegir el mal. Es una contradicción. Si somos seres libres, somos libres para elegir tanto aquellas cosas que vayan de acuerdo con Dios, tanto las cosas que vayan en contra de Dios, ¿ok? Y ser así, la vida lo quiso. La duda estuvo dentro de mí hasta el día de mi bautizo. También la maldad y ese deseo de sexo enfermizo. Me merezco ir al infierno por la forma en que Él me hizo. Nuevamente, no. O sea, eso que tenemos nosotros de la inclinación al mal no es que Dios nos hizo así. Simplemente, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y algo que... Voy a tocar eso ahorita porque énfasis hace un comentario bien fuerte en eso, Dios, por lo que interpreté, y lo tocaré ya. Pero nuevamente, no es que Dios nos hizo de esa manera para comportarnos como de la manera equivocada que a veces nos comportamos. Simplemente, nuevamente, estamos utilizando de manera equivocada los recursos y administrando de manera equivocada lo que tenemos aquí en la tierra. No creo que Dios sea tan malvado. Yo creo solemnemente que aquí hay un misterio en el fondo enterrado. Si la maldad ya existía cuando el libro era creado, pues es posible que a su antojo alguien lo haya manipulado. Para mí no hay sentido en ese tu libro bendecido, del cual aquel que no lea del cielo es destituido.
Si apenas en el año 1600 que fue traducido y aún siguen muriendo personas sin haberlo leído. Esto está bien duro, todo lo que está súper duro. Pero mira, ok. Cuando hablamos de la salvación, primero, ¿verdad? Ningún ser humano tiene la potestad ni el derecho de decir, ok, ustedes son salvos y los otros no son salvos, ¿verdad? Eso está bien erróneo. Sí, la Biblia nos enseña que sí podemos someter juicio de manera imparcial. Sí, la Biblia nos habla de que sí podemos someter ese juicio. De hecho, tenemos los jueces. Pablo lo toca. Cada vez que hacemos una afirmación sobre la verdad o algo que es verdadero, automáticamente enjuiciamos o ponemos juicio sobre todo pensamiento o opinión que sea en contra de eso, ¿verdad? Y eso es basado en lo que serían las leyes lógicas. La ley lógica sería la ley de no contradicción, y la ley de no contradicción te dice que dos ideas opuestas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. El juicio, someter juicio, no es un problema. El problema grande sería el condenar. Y Pablo nos dice muchísimas veces, ¿verdad?, que nadie tiene esa potestad, y eso lo vemos en la Biblia. Ahora, algo que tenemos que entender es que nosotros, aún no teniendo la Biblia, el Evangelio no deja de ser verdadero, ¿ok? Porque la Biblia no es aquello que hace que la historia sea veraz, ¿ok? La Biblia solamente redacta o registra lo que ya ocurrió, pero lo que ocurrió, hablando, ¿verdad?, de lo que es la muerte y resurrección de Jesús, es lo que valida el Evangelio, ¿ok? Y esto, ¿verdad?, Pablo lo dice en 1 Corintios, ¿no? Que si no hay resurrección, entonces Jesús no resucitó, y si Jesús no resucitó, pues entonces en vano queda nuestra fe. La esencia del Evangelio, ¿verdad? Y voy ahora a lo de la salvación por la palabra. La esencia del Evangelio es en Cristo, ¿no? Y predicar lo de las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que antes éramos enemigos de Dios, estamos separados de Dios, pero ahora a través de Cristo somos unificados, reconciliados con el Padre, ¿ok? La salvación no llega a través de la lectura bíblica, ¿ok? Bien importante. La salvación llega por gracia a través del sacrificio en la cruz del Calvario, ¿ok? ¿Qué pasa? Hay personas que quizás nunca conocieron a Dios, nunca conocieron a Jesús, la historia del Evangelio, y muchos han traído el argumento como que, mano, eso es injusto que la gente se pierda porque no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio, conocer lo que nosotros podemos conocer. Ahora, la palabra nos dice, si no me equivoco en Romanos, creo, no, búsquenlo. La Biblia dice que los gentiles que no tenían la ley cumplieron la ley porque, ¿verdad?, estaba escrita en sus corazones. Okay, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, los gentiles, ¿verdad?, recordemos, ¿verdad?, que están los judíos y los gentiles. Los judíos, ¿verdad?, sería el pueblo de Dios, y los gentiles, todo aquello, ¿verdad?, que no es parte de ese pueblo. El gentil que no tiene esa cultura, el gentil que no tiene la Torá, el gentil que no tiene esa palabra, dice la Biblia que ellos mismos cumplen con la ley, ¿verdad?, cuando cumplen con la ley escrita en sus corazones. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la manera, muchos apologistas han hablado de esto, es que lo que entendemos es que el juicio que Dios va a someter sobre nosotros no va a ser el mismo. Por lo que entendemos es que el juicio que viene sobre mi vida, yo que quizás tengo un poco más conocimiento, que sí he tenido la posibilidad de conocer a Jesús, el Evangelio y todo ese tipo de cosas, el juicio sobre mi vida no va a ser igual al juicio de una persona que nunca escuchó sobre el Evangelio. ¿Okay? Eso es lo que se entiende, ¿no? Y si pensamos, ¿verdad?, de manera crítica, es completamente consistente, razonable y completamente justo, ¿okay? Pero no ponemos la salvación, ¿verdad?, o no creo que es la manera correcta de verlo, que la salvación venga a través de la lectura bíblica. A través de la lectura bíblica hay mucha riqueza en la lectura bíblica, hay muchas cosas que podemos entender, comprender, cosas que nos hablan a nuestro corazón para transformación, pero la salvación como tal viene a través de lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Pero como les dije, sí creemos que el juicio viene no bajo el mismo estándar, sino que el juez va a juzgar de manera justa por cada caso individual, ¿ok? Pero tremenda Barry, tremendo lo que él dice. A mí no hay sentido en un Dios de todas las creaciones que manda a su creación a crear un libro de instrucciones de cómo llegar a sus bendiciones y manda 40 hombres para el siglo en un mundo donde ya habían 100 millones. Nuevamente, eso es básicamente lo mismo que estábamos hablando, pero algo sí que es muy interesante. Para mí el texto bíblico es bien importante en el sentido de que si
cada uno de ustedes tiene una copia del texto y yo tengo otra copia del texto, no hay manera de que yo haga atrocidades con el texto, ¿verdad? Porque ustedes pueden validar lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Cuando una persona saca cosas fuera de contexto, hace una mala interpretación, se supone que la iglesia se mantenga leyendo, se supone que la iglesia sepa lo que dice la palabra, ¿no? Y podamos juzgarnos los unos al otro diciendo, mira, brother, estás fuera de contexto por X, Y cosa, ¿no? So, el tener la escritura es algo sumamente positivo y a veces cuando no se entiende muy a fondo, nuevamente yo no sé el conocimiento que él tenga, nuevamente me gustaría filosofar con él, pero tener el texto no es algo malo, tener el texto no es algo que es manipulado, tener el texto es algo de beneficio porque cada persona que me diga algo, ¿no? Porque la palabra dice, bueno, pues yo entonces tengo la capacidad de poder ir a la palabra, poder estudiarla y poder discernir si es real o no es real, si está en su contexto o fuera de contexto. Eso es bien importante eso. Ahora, algo que estoy notando aquí, mano, no sé si lo hicieron a propósito, pero no entiendo por qué un musulmán tiene la Santa Biblia. Porque si hacen eso, o sea, nuevamente, no sé por qué hicieron esa toma así con la Santa Biblia, porque el musulmán no tiene, no utiliza la Torá, no utiliza el Corán, ¿no? Y de hecho, uno de los argumentos de los islámicos en contra del cristianismo es que sí, ellos creen en Jesús, ellos creen en muchas cosas que nosotros creemos. De hecho, incluso creen en nacimiento, ¿verdad? De la Virgen. Pero, o sea, el nacimiento de Jesús a través de una Virgen. Pero, según ellos, nuestras escrituras son corrompidas. Nuestras escrituras no son sagradas. Eso según ellos. No entiendo muy bien por qué el musulmán tiene la Santa Biblia. Porque no sería la Santa Biblia, sería el Corán. Entonces, no sé si lo saben o no lo saben, pero... Anyway. ¿Cuántas naciones perecieron sin su llama? El conocimiento de que hay un tal Jehová que los ama llegó tarde por desgracia, porque en el sur de Asia Jehová no existe. Allá todos veneran un tal Brahma. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es terra? Ok. Esto es algo que se utiliza mucho para decir, ok, nosotros creemos lo que creemos, porque en este lado del mundo, pues, el cristianismo se esparció, o lo que sea. Algo que Rubinsky dijo en la entrevista que me encantó es que, mano, las cartas, ¿verdad?, de Apocalipsis son cartas en Asia. Y, ¿verdad? Y podemos ver el recorrido de los diferentes apóstoles en diferentes lugares del mundo, donde quizás hoy no es la doctrina principal o la religión principal la cristiana, pero sí se llevó el mensaje. So, habría que ver por qué ese lugar no acogió las enseñanzas bíblicas, sino que se fueron por otra vertiente. Pero sea lo que sea, el yo decir soy de Asia, pues entonces pues yo adoro un Brahman. Esa es la parte epistemológica de la situación o del problema. ¿A qué me refiero? El cómo yo conozco algo es la parte epistemológica. Ahora, el que yo conozca algo o se me haya enseñado algo no significa que lo que yo conozco sea verdadero. ¿Ok? Esa es la parte ontológica. El yo decir, ¿no? Para ellos eso es verdad porque fue lo que aprendió, no es real, porque aún ellos aprendiendo eso puede ser algo equivocado. Por eso hay que hacer un caso acumulativo, por eso hay que analizar las cosmovisiones, analizar las afirmaciones dentro de cada cosmovisión y entonces poder pasarlas por diferentes pruebas a ver si las afirmaciones que hacen esos religiones, filosofías, cosmovisiones son tanto correspondientes como coherentes ante la realidad en la que vivimos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la Biblia. La Biblia dice que en el principio Dios creó, ¿verdad? ¿Qué pasa? Para que eso sea verdadero, tiene que ser correspondiente con la realidad en la que vivimos. Entonces, cuando yo investigue lo natural, ¿verdad? En ciencias naturales, yo se supone que yo vea la realidad de lo que se está afirmando en el texto. El texto está afirmando que el universo, ¿verdad? Que todo el cosmos tiene un inicio. Había un problema en un momento dado cuando se pensaba que el cosmos era eterno, ¿verdad? Que el universo estático. Pero ahora sabemos que el universo tiene un principio. Así que ahí vemos que la afirmación bíblica va de acuerdo con lo que vemos en la realidad. Mi sugerencia, mi consejo ante, ¿verdad?, toda persona que dice este tipo de cosas, es que, hermano, analiza realmente las afirmaciones, no las que tengamos en común, ¿verdad? Porque eso es cool. Las que tenemos en común, pues podemos tener un punto de acuerdo, un punto de partida.
Pero es bien importante los puntos que estamos en desacuerdo, porque los puntos que tenemos en desacuerdo, pues podemos ver si hay contradicciones dentro de la misma filosofía, o podemos comparar las opiniones y ver realmente cuál es la que es correspondiente a la realidad. Y la segunda sería la coherencia de las afirmaciones. ¿Qué significa esto? Si yo tengo 10 afirmaciones dentro del evangelio, dentro de cualquier religión, y yo tomo esas 10 afirmaciones, cuando yo las mezclo, no pueden ser contradictorias, sino que tienen que ir todas de la mano. Tienen que ser, todas las afirmaciones tienen que ser coherentes unas con las otras, ¿ok? So, sería, y por ejemplo, en el hinduismo eso no pasa, porque en el hinduismo cuando vemos la cosmología, hay como unas 4 historias distintas de cómo el universo empieza. So, hay varias contradicciones y cosas medias extrañas cuando vamos al fundamento de la filosofía y de estas religiones. So, hay que ir un poquito más allá, ¿no? ¿Cuántos mueren siguiendo la religión equivocada? No es su culpa, esas personas no deben ser señaladas como incultos por seguir otras palabras inculcadas. Pero no todo. Y tiene, nuevamente, con total razón, no deberíamos juzgar así o condenar a la gente. Nuevamente, para mí, la gente que no llegó a conocer va a ser juzgada por otro estándar que solamente el juez supremo sabe. A nosotros no nos toca decir, pues se fueron para el infierno o lo que sea, eso no nos toca a nosotros. Todos están listos para este tema porque no creen que también la religión es un sistema que nos inculca de pequeño no creer en otra cosa, pues dan por falsa a las demás minorías religiosas, haciéndose que... Ok. No es lo mismo yo condenar, ¿verdad? Si estás para el infierno, a yo analizar la filosofía, las afirmaciones dentro de estos grupos que él habla y decirle, mira, eso es falso. Por ejemplo, nuevamente, hablando de la ley de no contradicción. El Evangelio dice que Jesús muere en una cruz y resucita. Pero el Islam dice que Jesús no muere y solamente asciende al cielo. O sea, no puede ser una y la otra. Tiene que ser una, ¿ok? Es nuevamente ley de no contradicción. Igual cuando hablamos de el budismo te va a decir que el propósito es desprenderte de los deseos. Pero entonces hay una historia, ¿verdad?, que cuenta Ravi Zacharias de esta mujer que estaba, ¿verdad?, en esta cuestión del budismo y lo que ella es su journey, su camino para poder desligarse o desprenderse del deseo. Ella tenía que pasar por el proceso del desprendimiento del deseo de estar con su familia y con sus hijos. ¿Me entiendes? Lo cual yo no encuentro que eso sea correcto, ¿me entiendes? So, nuevamente, sí yo entiendo el hecho de no condenar a nadie, pero creo que sí podemos tener una conversación intelectual saludable en el cual decir, mira, eso es incorrecto por X y cosa, esto es incorrecto por X y cosa, es contradictorio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo decide y que va para el infierno todo aquel que con él no coincide. Una religión que en busca de su autoridad te agrede, un libro que está hecho para sumarnos pero nos divide. Y es que si no lo declaro rey, aunque... Un texto que está hecho para sumarnos pero nos divide. Yo creo que, nuevamente, yo creo que lo rico y lo bueno de tener el texto es que podemos analizar toda afirmación que hace otra persona. Pero para poder discernir qué es lo correcto y lo incorrecto, ya la persona tiene entonces que ser, tiene que estar leyendo. Y ese es el gran problema que tenemos, que la gente no lee. Y a veces, ¿verdad?, tenemos personas que leen un texto y lo interpretan sin su contexto, sin entender, por ejemplo, X carta, a quién se le escribe, por qué se le escribe, cuál era el propósito, qué es lo que estaba ocurriendo en esa iglesia, a quién Jesús le estaba hablando. Hay un montón de cosas detrás del texto, ¿verdad?, que nosotros tenemos que cuando vamos a leer el texto, no podemos leer el texto a través de los lentes, ¿verdad?, del siglo XXI. Tenemos que irnos a la época, ¿verdad? Por ejemplo, es como la gente que dice... No, los evangelios no pueden ser considerados la biografía de Jesús, y si es considerada la biografía de Jesús, tenemos un serio problema porque no redacta toda la historia de Jesús, qué pasó con Jesús cuando se pierde el chamaquito, no hay mucha historia de él. El problema es que cuando tú te quitas los lentes del siglo XXI y entiendes la literatura de aquella época, entiendes que así es que se escribía la biografía. Se escribía de manera tal que se registraba aquellas cosas que se consideraban que eran dignas de enseñanza. Y lo otro es que la razón literaria en la parte teológica es que para el cristiano lo importante no era lo que él hizo desde los
13 años hasta los 30, sino que hizo desde los 30 en adelante, porque ahí vienen las buenas nuevas, viene, él es afirmado por Dios y comienza a predicar el reino, ¿verdad? Eso es lo que es importante teológicamente hablando para el cristiano de esa época, y es lo que realmente importa, porque las buenas nuevas, ¿verdad? De que, Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera digamos al mundo que lo entregó, ¿verdad? Para que el que cree en él tenga vida eterna, ¿no? So, eso es lo importante en la mente del cristiano de ese tiempo. So, vienen malinterpretaciones, pero nosotros deberíamos ser diligentes y poder analizar todo lo que estamos escuchando y leyendo y pasarlo por un filtro un poquito más cuidadoso, ¿no? Pero sí, de que hay divisiones, tendremos que analizar realmente de dónde vienen las divisiones. Y para eso creo que tendríamos que ser un poco más diligentes en nuestra lectura bíblica. En ningún día de mi vida dejé de hacer bien por otros aún. Si me muero voy al infierno según ese tal libro sagrado, moldeado por una editora común. Espérate. Esto está bueno. Ok. ¿Qué pasa aquí? Creo que él está haciendo la afirmación, ¿verdad? De que este texto no es tan sagrado porque pues se traduce bien tarde. Él habló del siglo XVI. Entiendo que se está haciendo referencia al primer Nuevo Testamento de Erasmo. Que tiene un buen punto ahí. Y también hablando de la editora, entiendo que él está haciendo algún tipo de referencia o está infiriendo de que la editora cambia el texto por alguna razón, lo cual no me parece muy... No tomaría muy en serio esta afirmación, porque si hemos visto a través de la historia, por ejemplo, que la editorial, ¿verdad? Salen diferentes versiones con textos que se le van quitando a la Biblia, y no vemos una intención manipuladora detrás de todo esto. De hecho, se han retirado textos de nuestras Biblias que si lo hubiesen dejado ahí es de beneficio para nosotros. Hay textos, por ejemplo, hay un texto si me equivoco, que es de Juan, que es sobre la Trinidad, que lo dice bien claro el concepto de la Trinidad, que nos beneficia a nosotros, ¿verdad? Porque la palabra Trinidad no sale explícitamente en la palabra, sino que viene luego con Tertuliano, que hace una defensa sobre esto. So, el que nosotros veamos que a través de las revisiones de la palabra se hayan quitado textos, realmente fortalece el buen trabajo que se está haciendo, ¿verdad? Con la intención de mantener la verdad, ¿verdad? De lo más honesto posible. Porque tenemos que entender, ¿verdad?, que el texto bíblico se alimenta de unos manuscritos, ¿ok? Y lo que nos hemos dado cuenta es que a través que vemos nuevos manuscritos, nos hemos dado cuenta que, mira, quizás teníamos, por ejemplo, me imagino yo que él está hablando de Erasmo, del siglo XVI. Vemos que Erasmo solamente tenía a la mano 7 manuscritos, pero luego viene en el 1707, viene John Mill, que saca su Novum Testimonium Graeca, y entonces él utilizó 99 manuscritos, y en esos 99 manuscritos, él pudo darse cuenta que habían unas 30,000 variantes del texto que él tenía en comparación al texto de Erasmo. Ahora, aquí la defensa o la afirmación, hermano, mientras más manuscritos podamos tener, es mucho más fácil poder llegar al autógrafo. El autógrafo sería esa copia que sale de la mano del autor. ¿Okay? Eso es lo que se busca en la crítica textual. No sé si conoce de ese tema, pero creo que quiero inferir de que la editora manipula o no puedo confiar este texto porque no llega a la fuente. Pero si nos vamos por la crítica textual, pues la crítica textual desmentiría esa afirmación. ¿Ok? Para mí es un astuto libro tutorial que me enseña lo que es pecar y lo importante que es el diezmal. Que me programa no ver mal a quien cobra predicando en nombre de un hombre que nunca cobró por predicar. Algo que... Eso está bien duro. Está bien duro. Y algo que es bien real. Hay mucha gente que ha abusado de eso, pero nuevamente no juzgamos la filosofía, no juzgamos la esencia de la religión o la esencia de la cosmovisión por el abuso de ella. Si es bíblico lo del diezmo, si hay personas que quizás han abusado del diezmo y la ofrenda, ese tipo de cosas, no quiere decir que todo el mundo lo haga. Yo sí creo
en personas, ¿verdad?, que se dedican al ministerio y tengan un sustento económico. Pablo le ayudaron económicamente y lo menciona en las cartas. So, no creo que haya un problema con eso. Sí, se la doy, es verdad. Hay gente que ha abusado de eso, pero por el abuso de uno no condenamos todo y no condenamos la práctica del diezmo, porque el diezmo es para sustentar el mismo templo. A nosotros mismos nos da la obediencia de someternos a Dios y entender que Él va por encima de nuestros mismos ingresos. So, entiendo su punto en esa parte, pero no se debería utilizar para desacreditar gente ¿verdad?, que tiene un sustento por la parte eclesiástica o ministerial. No debería anular la práctica bíblica del diezmar. So, entiendo su punto, pero pues no al nivel macro que quizás lo quiera llevar. Algo que nunca voy a entender. Llama un pastor famoso a predicar gratis para ver que te va a responder. Yo no voy con esa parte en tu papel. Es como cobrarle a mi hijo por educarlo y por verlo crecer. Nuevamente, lo entiendo por completo, pero creo que está enfocado solamente en un problema, pero ese problema no abarca, ¿verdad?, todo lo que significaría lo que es el diezmo. Un camino oscuro guiado por un hombre que alumbra con la llama de su interpretación. Puedo quemarme por bailar una canción. Mi mujer se va conmigo por usar un pantalón. ¿Qué hay de la compasión? ¿Y dónde está el supuesto amor que en tantos fragmentos fomentas del que goza tu Señor? Si un fiel seguidor se va al infierno por cualquier error, pues tu religiosa obediencia obedece a tu temor, pastor. Me he estado preguntando qué... Nuevamente, está hablando de la interpretación y todos los problemas que hay con la interpretación. Nuevamente, que hayan interpretaciones erróneas no significa que toda interpretación es errónea. Hay que buscar nuevamente, y para mí lo más importante es que cada persona, cada creyente se ponga a leer Biblia, ¿no? Y que cuando el pastor predique o cuando vean esas reglas eclesiásticas, pues vayan al fruto de la palabra y la pasen por la palabra, ¿no? Yo creo que esa es la mejor manera de disminuir estas situaciones que tengamos, quizás, porque sí, hay a veces predicaciones, afirmaciones y reglas eclesiásticas que no son bíblicas, pero está del creyente, ¿no? Ir a la palabra y escudriñar. ¿Qué pasaría si tú, que has dedicado tu vida a andar predicando, mañana mueres, vas al cielo y te encuentras andando al lado de mí, que pasé mi vida entera disfrutando? ¿Cómo te irías a sentir al ver que tu Dios no es tan malo como tu Biblia lo hace lucir? Que el cielo solo... Bien importante, o bien interesante, mejor dicho, tiene toda razón. Puede ser que una persona que quizás no fue tan devota, ¿verdad? Quizás yo me he dedicado a predicar, me he dedicado a hacer un montón de cosas ministerialmente, pero quizás hay otra persona que no hizo casi nada de lo que yo hice, y como quiera, llegó al cielo. Pues qué bueno, gloria a Dios, ¿me entiendes? Como te dije, en nosotros no está lo de enjuiciar. La parte de enjuiciar, eso no está sobre nosotros. Sí podemos someter juicio bajo lo que la palabra dice, es lo único. Solo es un lugar donde vamos al morir, y que la vida Dios solo te la dio para vivirla, amén. Crucé 1000 religiones en busca de la correcta y no lo hallé en ninguna. Sentí que mi alma era imperfecta. Dios me dijo que Él no está en una congregación o secta, que está con sus hijos y que tenemos conexión directa. Wow. Yo creo que esa es la parte para mí más problemática y en la más que tengo quizás me choca, porque sería una contradicción, sería una falacia lógica, y nuevamente me encantaría poder dialogarlo con él, porque cada religión o cada grupo que afirma cierta conexión con un ser supremo hace afirmaciones bien distintas. So, el decir que simplemente tú tienes acceso, primeramente por lo que puedo notar en el discurso, es como que nadie tiene la verdad o nadie realmente sabe, porque todo es en base a opinión. Pero entonces esa afirmación está diciendo, no, todo lo que ustedes dicen está mal, pero lo que yo estoy diciendo es verdad porque Dios me lo dijo a mí de manera subjetiva. Me dijo que solamente hay una conexión directa y tú puedes tener acceso a mí, pero eso es bajo qué estándar, ¿no? ¿Cuál es la objetividad ahí? Porque entonces cualquier persona puede decir, no, es que Dios me dijo, porque como yo tengo una conexión directa, Dios me dijo X o Y cosa y yo puedo hacerla. So, para mí hay un serio problema cuando ponemos esta conexión completamente subjetiva, donde no hay ningún tipo de reglas, porque el mismo Jesús lo dijo. Jesús dijo, bueno, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos, obedezcan mi palabra, obedezcan lo que yo digo. So, aunque sea bien popular decir, no, Jesús es relación, no religión, para mí es una falacia completa, porque la religión es un set de reglas, ¿no? Un cierta estructura en la cual pues caminamos, nos comportamos y adoramos de cierto estilo a Dios, que Jesús realmente lo deja plasmado, ¿ok? No es como un invento de nosotros, Jesús
lo deja. Para mí es un problema el yo simplemente poner que ninguna religión es correcta, pero es correcto lo que yo estoy diciendo, que lo único correcto es esa comunicación directa con Dios. No sé, para mí es una falacia lógica y me encantaría poder dialogarlo con él. Ajá. Énfasis le mete bien duro. Le preguntó una sierva cómo está su hija y ella me dijo, está bien, lo malo es que se ha descarriado. Me contó su vida y me dejó asombrado cuando ella me dijo que tiene el infierno asegurado. Y yo le respondí, si esto fuera un juzgado y usted fuera la jueza, ¿por qué a su hija la juzgaría? Y ella me dijo, porque va a la discoteca, porque bebe por los coros y que vive una vida impía. Vida impía. Esa parte está súper dura, ¿verdad? Porque muestra lo que no deberíamos hacer, ¿verdad? Nosotros no somos lo que ¿verdad? Énfasis proyecta en esta escena. Nosotros no somos los jueces que vamos a estar dictando sentencias sobre nadie. Eso está el garete, eso no debería ser. ¿Cuántas personas su hija ha asesinado? ¿De cuántos niños y niñas ella ha abusado? ¿Vendió su alma? ¿Cuántos pueblos ha masacrado? Lo que usted diga en su contra puede ser usado. Ahora, lo que me está bien curioso es, ¿verdad? Que aquí, nuevamente, me gustaría filosofarlo con él. Parece que énfasis está diciendo, ok, tú vas a juzgar a tu hija por un estándar tuyo, pero aquí entonces énfasis está haciendo unas preguntas a la madre sobre la hija bajo el criterio de énfasis. Es como diciendo, ok, tú estás juzgando a tu hija porque va para discoteca, no lee la Biblia, lo que sea, pero entonces énfasis como que establece el estándar. Ah, pero ha matado, ha violado, como que si ese fuese el estándar para ser salvo. No, eso por lo menos lo veo. Siendo ese el caso, pues nuevamente énfasis de manera quizás indirecta está cayendo en la misma falacia que está haciendo la madre. Y yo le dije, si en el cielo habrá un gran juicio, significa que para la audiencia tiene que haber pruebas. Y entre pruebas y pruebas para un juicio justo, el culpable será juzgado y pagará toda la que deba. El abogado de su hija hace su entrada, uno le llaman Jesús de Nazaret y otros Al-Mashiach. Y trajo un expediente con 20.000 páginas que dice el nombre suyo, fechas y fotografía. Él dice que usted influyó y puede demostrarlo, que hubieron situaciones y usted no supo manejarlo. Ahora, bien duro, la creatividad, las barras, bien duro. Lo que no estoy de acuerdo es que sí, ¿verdad? Sí entendemos, ¿verdad? Que Jesús es nuestro abogado, ¿verdad? Delante del Padre, ¿verdad? El Romano habla de eso. Ahora, no entiendo, porque no es lo que entendemos, ¿no? En el cristianismo. No veo por qué el abogado, para defender a la hija, le va a tirar a la madre. Como que eso no lo entiendo. Como que, ¿por qué? Porque realmente ¿verdad? Cuando hablamos de la redención, es que nosotros cargando la culpa del pecado, viene Jesús, toma nuestra carga y Él es nuestro abogado ante la pena capital que teníamos delante de la ley del juez supremo. ¿Ok? So, Él se presenta delante del Padre, delante del juez, y dice, no, yo abogo, ¿verdad? Yo redimí. Cuando dice yo redimí, es que yo absorbo la carga. Dice la palabra que Él se convirtió en maldición por nosotros. Así que Él absorbe esa culpa, esa carga delante de la ley ante el juez supremo como tal. Pero entonces no sé por qué, o no entiendo por qué proyecta que Jesús, ¿verdad? Como abogado, por defenderla, le tira la maíz. Sí, quizás yo puedo entender quizás el concepto de que, mano, quizás tu hija está descarriada, pero, o sea, ¿qué tú hiciste? ¿Por qué tú no estuviste ahí? Pero eso no es justificación, ¿me entiendes? No creo que una persona, ¿verdad? Nuevamente, no sabemos quién sí y quién no, pero si llega una condenación sobre una persona, creo que Dios lo haría de manera justa. No creo que sea basada en que no, porque como no te cuidaron, pues entonces tú vas a ser enjuiciada, porque eso no es justo. Yo creo que, nuevamente, hay una ley moral, ¿verdad? Y Dios va a juzgar de manera justa bajo distintos criterios a cada persona. Eso es lo más justo, lo más coherente y lógico que me suena a mí. Dolor, tristeza, duda, ella trató de hablarlo y por usted no estar ahí, ella no supo controlarlo. Su corazón no supo cómo repararlo por falta de orientación, cosas que vio y que la traumaron. Y un religioso dirá que por estar en pecado le dio entrada unos demonios que para lo malo la usaron. Nuevamente, eso no... Ve, y creo que va más a mi favor lo que él dijo ahí. Como que un religioso va a decir,
ella hizo lo que hizo porque un demonio hizo lo que sea. Pero entonces, de igual manera, tú decir que, o proyectar, ¿verdad? Que esa nena está por mal camino y todo se lo achacan al padre, pues no sé, creo que ante el juicio no es una buena defensa. Así como una buena defensa, atribuirlo todo el diablo, ¿verdad? Cada persona es como que es responsable por lo suyo, ¿no? De ser así, según dice la palabra, nadie puede ser juzgado por algo que no cometió. Así que el único responsable de los hechos fue el demonio que de su debilidad se aprovechó. Yo, con condenar al otro tienen un afán. Déjame soltar este código que poco entenderán. Usted aportó cuando Jesús lo crucifican. ¿Y cuántos de ustedes comieron del fruto en el Edén con Eva y Adán? Son muchos los... Ok, creo que él está queriendo, digo, no sé, pero a mí lo que me parece que le está diciendo es como que ¿quién de ustedes participó en la crucifixión? ¿Quién de ustedes estuvo en ese evento de Adán y Eva? Nadie tomó del fruto, ¿verdad? Nadie crucificó a Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros somos pecadores? Como que si todos nosotros estuviésemos bien porque no hicimos tal cosa, tal atrocidades, o por lo menos eso es lo que percibo de esas barras, lo cual sería un problema, ¿no? Porque así como de manera genética se pasa lo que serían enfermedades, hereditarias, esos tipos de cosas, de manera espiritual es completamente lógico que, porque nuevamente mucha gente dice, no, porque todos somos hijos de Dios, no según la Biblia. Según la Biblia, en Juan 2, si no me equivoco, dice, ¿verdad?, que aquellos que han recibido el Espíritu Santo son aquellos que se pueden llamar hijos de Dios, ¿no? Pero sí somos procreación del hombre. Si entonces tenemos a Adán y Eva aquí, que tienen una naturaleza, ¿verdad?, pecaminosa, ¿verdad?, porque se fueron en contra de lo que Dios había dicho, y comienzan a reproducirse, van a comenzar a reproducir lo que son. Pero hay una naturaleza pecaminosa en ellos, ¿verdad? Porque se apartaron o fueron en contra de lo que Dios había estipulado. Esa reproducción de seres humanos, pues entonces tienen, genéticamente hablando, ¿verdad?, de manera espiritual, tienen ese defecto, por tal, ¿verdad? Por lo que ocurrió. Así de misma manera como se replica genéticamente ese problema, pues de manera espiritual igualmente pues se replica esa condición pecaminosa que tenemos, ¿no? Que no es directamente la creación de Dios, nuevamente, pero y pasan las cosas naturales, ¿no? ¿Verdad? Quizás no tenemos culpa directa por muchas decisiones de nuestros padres, pero aunque no tengamos culpa, sus decisiones nos afectan. Tenemos un Adán y Eva que quizás hicieron algo que quizás no tenemos la culpa, pero sí nos afecta, ¿ok? Pero de igual manera, por eso es que mucha gente quizás puede decir, no, es que es bien injusto que por culpa de dos todos seamos condenados o pasar por este juicio, pero eso es lo bello de todo, porque Dios utilizó lo que parece injusto para traer gracia, porque así como por el pecado de estos dos, quizás todos vamos a pagar por igual justo por pecadores, pero por la entrega de uno, por el sacrificio de uno, de igual manera todos podemos ser justificados delante de esta ley. Está brutal. Pero en verdad no entiendo muy bien si eso es lo que quiere llevar o no quiere llevar. Pero si no fuésemos pecadores, si no tuviésemos esa naturaleza pecaminosa, pues entonces no haría falta el sacrificio de la cruz. Pero el sacrificio de la cruz está para traer redención sobre la humanidad. Y poco lo he cogido, serán como la arena del mar todo lo perdido. Según tu interpretación habrán 2 salvos y 100 perdidos. Recuerda que con la misma vara que mida serán medidos. Yo creo en el Dios de Abraham, la Biblia es la palabra pura. Le encuentro sentido a muchas cosas cuando leo las escrituras. Así mismo, subjetivamente, creo que Dios está en la cultura. Por eso, si yo hubiese nacido en Asia, fuera fiel seguidor de Buda. Otra vez, yo puedo entender la parte epistemológica, pero el que yo nazca en un sitio no hace que lo que yo crea sea verdadero. Bien importante eso. Y ahora mismo en Asia hay gente que sí cree en Dios. Ahora mismo en Puerto Rico hay personas que no creen en Dios. Eso es una falacia que se utiliza mucho, ¿verdad? Que nuevamente yo puedo entender la parte epistemológica. Bueno, quizás tú eres más inclinado a creer en lo que tú crees por el lugar que naciste, pero lo que yo creo no lo hace verdadero simplemente por el lugar que yo nací, ¿ok? Eso es bien importante. Entiendo el punto, pero no creo que sea un punto para el cual se puede utilizar para desacreditar la verdad del evangelio o cualquier otra verdad. Dividido sus interpretaciones. Antes había menos de 10, ahora hay más de 4.200 religiones. Es un tiempo donde hay tantas confusiones. Dios pesa los corazones justamente y examina las intenciones. Hay un camino, pero cada quien tiene su definición. Ellos adoran al mismo Dios, pero le enseñaron otra versión. Todos... nuevamente, eso es pluralismo religioso y no veo forma
cómo él puede reconciliar la idea de manera lógica y coherente de que toda religión busca el mismo Dios. Sí, quizás toda religión tiene la noción, ¿verdad?, que hay un ser trascendental, pero dentro de sus filosofías, dentro de sus estatutos, tienen cosas muy distintas, muy diferentes. Nuevamente el ejemplo del Islam, que compartimos muchas cosas. El Islam te va a decir que sí, creen en Jesús. El Islam te va a decir, como un profeta por lo menos, que sí te van a decir que incluso creen que sí, al pueblo judío se le dio la Torá, luego a los gentiles vino los evangelios, creen en el nacimiento de Jesús por medio de una virgen, pero no creen en la muerte, la resurrección de Jesús y en la deidad de Jesús, que es prácticamente la predicación de Hechos. Entonces, ¿cómo vamos a estar buscando el mismo Dios si en el fundamento de nuestra enseñanza hay cosas distintas? ¿Ok? Mucha gente se enfoca en las similitudes, pero niegan por completa las grandes diferencias que tenemos. En el budismo no hay tal cosas como Dios, o por lo menos no es una pregunta que se hace. De hecho, lo que sería el Buda no es un Dios, el Buda es simplemente como un título que se le da a aquella persona que fue como que iluminada, ¿verdad? Porque es como que ellos tienen el awakening, van a Nirvana, que es como un estado, tampoco es como un sitio, es como un estado. Ahora, luego fue progresivo esta visión del budismo, donde esa persona que fue iluminada entonces puede volver a la tierra, y se me olvidó el nombre, pero es como un maestro para iluminar a otro. So, aunque digan, no, el mismo Dios, no, es que es imposible el mismo Dios, porque la verdad, ¿verdad? La verdad no es relativa, la verdad, sea cual sea, la verdad es exclusiva, no inclusiva, ¿ok? La verdad es una. Y toda opinión que venga en contra, o sea, opinión que no sea coherente, no, Dios mío, no vaya de la mano con esas afirmaciones, pues automáticamente se ponen en juicio, ¿ok? Pero no puede ser este y el otro. No puede ser la versión del Islam y la versión del cristianismo y la versión del hinduismo y la versión del budismo, porque es completamente contradictorio. Todos quieren tener la verdad y siguen firmes en su convicción. Cada nación tiene su cultura, lo que ustedes fomentan es división. Ustedes peleando por quién tiene la razón. Que si no es lo que aprendí ni lo que sé, el otro entró en una confusión. Si todo fuera basado en tu posición, ¿dónde queda el libre albedrío? Fuese como una programación con un mismo patrón. Todo lo que... No entendí esto, pero... Ok. El que exista el libre albedrío es la razón primordial por el cual hay división. El que exista el libre albedrío es la razón primordial por el cual yo puedo elegir lo que me dé la gana. Pero el que yo elija algo no lo hace correcto ni verdadero. Nuevamente, habría que ver las afirmaciones que se están haciendo, qué es lo coherente, qué es lo correspondiente con la realidad en la que vivimos, y entonces eso sería considerado como algo verdadero. Lo que sale de su boca es jugar. Mirar la paja de los ajenos para señalar y condenar. Decir que anhelan eternamente, para ustedes es sencillo hablar, porque su vida no cambia a nadie y no tienen amor para dar. Yo, la realidad es que si de condenar hablamos, el día del juicio toda la humanidad se hallará culpable. Porque tú haces mil cosas que para ti no es nada, pero allá en tu contra pueden ser pruebas irrefutables. Miles de factores pueden influir para que dañes y jodas la vida de una persona. Una palabra, una acción, un mal consejo, miles de probabilidades solo razona. Tenemos que ponernos en el lugar del otro positivamente hasta el final se lo... Y eso yo lo entiendo completamente bíblico, ¿no? ¿Verdad? Que cuando vayamos a corregir, a reprender a alguien, tenemos que estar conscientes, ¿verdad? De que nosotros podíamos estar en ese lugar normal. Pero una cosa, nuevamente, una cosa es condenar, otra cosa es juzgar. Bíblicamente sí tenemos un estándar y sí podemos someter un juicio sano sobre las cosas, pero no se nos da la autoridad para condenar a nadie. Comprensible, pero el más grande es creer que tú estás salvo, y es esa misma seguridad que te tiene insensible. Yo creo que Dios quiere que todos nos amemos y que al más necesitado entre nosotros lo ayudemos. Eso es parte, sí. Eso es parte. Pero lo que yo estoy en contra es que se utilice lo que el cristianismo habla del amor y de sus afirmaciones, y se diga, como el hinduismo habla de amor, el budismo habla de amor y el islam habla de amor, aunque como tú estudias el islam es bien diferente. Es como decir como todo es lo mismo. No, quizás sí tengamos en común el concepto de amor, pero no en todas las religiones es la misma definición, no en todas las religiones es lo mismo lo que se está hablando. Hay que tener cuidado con eso. Que entre nosotros unos con otros nos apoyemos y entendamos que es relativo todo lo que sabemos. No, yo creo que este es mi mayor problema con esta parte.
Y te voy a decir por qué. Si tú dices, todo es relativo, o sea, todo lo que sabemos es relativo, ok, esa oración. Yo puedo ponerla aquí, mano. A ver si yo puedo ponerla aquí. Ok, sí, mira, si yo pongo aquí, todo es relativo. Ok, si yo digo todo es relativo, vamos a ver, Leo. Ok, esa oración, esa es una afirmación. Ok, todo es relativo, una afirmación. Pero si yo digo todo es relativo, esa afirmación es un absoluto. Pero se autodestruye. Porque tu afirmación está diciendo todo es relativo. Pero cuando tú estableces que todo es relativo, eso es un absoluto. ¿Ok? So, es un serio, es una falacia lógica. Tú decir todo es relativo. Porque es un absoluto. La verdad, no, ok, y yo creo que el problema está en que cuando decimos que la verdad absoluta, es como que si estuviésemos diciendo, ok, la verdad que yo profeso es absoluta. Y yo puedo entender que pues hay algún problema con eso. Ahora, que yo crea algo no lo hace verdadero. Aunque yo lo sienta bien fuerte en mi corazón, lo que yo creo no lo hace verdadero. De igual manera, mi no creencia tampoco hace que lo otro sea no verdadero. ¿Ok? Por eso hay que estudiar, hay que analizar el fundamento de estas cosmovisiones, el fundamento de todas estas afirmaciones y pasarlo por lo que decimos que es un caso acumulativo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cristianismo, primero buscamos si la verdad existe o no existe, porque es otra cosa, no es que nadie puede obtener la verdad. Ok, si nadie puede obtener la verdad, ¿cómo tú obtuviste la verdad de que nadie puede conocerla? Pues entonces tú conoces algo que nosotros no conocemos, pero sería, se autodestruye nuevamente, porque como tú vas a decir que nadie puede conocer la verdad, pero tú sí conoces eso. No tiene sentido. Que la verdad es relativo, pero tú estás estableciendo un absoluto para decir que es relativo. Eso se autodestruye, ¿no? La verdad son afirmaciones o son cosas de la realidad la cual no cambia dependiendo de la opinión de la gente. Por ejemplo, en un momento dado, como les dije, se creía que el universo era estático. Pero luego nos dimos cuenta que el universo comienza a existir. No es que la verdad cambió. Lo único que cambió fue nuestro entendimiento sobre la realidad del universo. El universo siempre fue lo que fue. La verdad siempre estuvo ahí. El problema es que teníamos un poco entendimiento sobre eso. ¿Ok? So, hay que diferenciar lo que son preferencias, opiniones y lo que son afirmaciones de verdad. ¿Ok? Si yo digo que el cristianismo es verdadero, pues entonces todo lo demás es falso. Si yo digo que el hinduismo es verdadero, todo lo demás es falso. Si yo digo que el budismo es verdadero, todo lo demás es falso. Si el islam es verdadero, todo lo demás es falso. Nuevamente, eso de las leyes lógicas, las leyes no contradicción. Dos ideas opuestas no pueden ser iguales al mismo tiempo y al mismo sentido. Es como decir que el planeta Tierra es plano y redondo al mismo tiempo. No. O es plano o es redondo. ¿Ok? Yo creo que aquí terminó. Vamos a ver. Gloria al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sí, aquí terminó. Concepto el león de la tribu de Judá. ¿Cómo paro esto aquí? Ya soy. Nuevamente, esto... Ahí. El video, o sea, me encanta. Creo que es el primer video que yo veo de esta índole, de preguntas, de cuestionamiento, tan brutal, tan bien creativo. Nuevamente, aunque no estoy de acuerdo con un montón de cosas, pero sí puedo apreciar el arte y sí puedo apreciar la creatividad con lo que lo hicieron. Y son preguntas verdaderas, son preguntas fuertes que nosotros no podemos hacernos los ciegos, como que no está. No, tenemos que educar, tenemos que levantarnos y aceptar todos estos cuestionamientos, porque es para el crecimiento de todos nosotros. Y es un mandato bíblico. 1 Pedro 3:15 dice que siempre tenemos que estar preparados para responder a toda pregunta, ¿verdad?, que sea referente a la esperanza de fe que tenemos. Como les dije, Rubinsky tiene una respuesta súper dura. Me encantó lo que hizo en la canción. Pues simplemente, pues, obviamente, como les dije, ahora mismo yo estoy casi una hora haciendo esto y la canción de Los Olivos fueron 8 minutos. No creo que hay mucho espacio en una sola canción poder filosofar ¿verdad?, sobre el tema. Por eso quise hacer esto un poco más en detalle, porque son puntos bien importantes lo que dicen. Son cosas que están rondeando en las corrientes filosóficas que estamos viendo hoy día. Por eso ¿verdad?,
creí que era bastante pertinente hacer este video. Y como les dije, hermano, si algún día puedo filosofar con estos muchachos, sería una bendición, sería súper brutal. Así que por favor, comparte esto, suscríbete, me dejas tu opinión por ahí y estaremos filosofando, mi gente. Suave, los bendigo.